Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver el tema de fisiología renal. Es un tema que quiero dar como un repaso, al igual que el video de fisiología cardiovascular que también pueden encontrar en el canal. Y esto quiero que sirva de apoyo para aquel que quiera recordar aspectos importantes sobre la fisiología, ¿de acuerdo? Entonces comenzamos con este fascinante órgano que es el riñón. Un órgano que lleva a tanta delicadeza su función, que cada riñón contiene millones de nefronas, las cuales van a desempeñar una función muy importante que vamos a ver a continuación. Bueno, comencemos. Características macroanatómicas del riñón. Para empezar, recordemos un poco de la anatomía del riñón. Recordemos que el riñón tiene forma de frijol y de hecho la forma del riñón es utilizada para describir otras estructuras anatómicas como los cuerpos de las vértebras torácicas, que se les llama forma arriñonada, que en sí tienen forma de frijol. Va a contener dos partes, la corteza y la médula. La corteza es la región externa que está por debajo de la cápsula renal, es decir, de aquella fascia que envuelve al riñón. Y la médula es la región central, dividida en una médula externa y una médula interna. Y la papila es el extremo más interno de la médula interna, vaya la redundancia, y se vacía en los cálices mayores y menores, y estos a su vez en la pelvis renal. Aquí vemos un corte del riñón donde apreciamos bien la corteza, las pirámides renales y que desembocan en la papila renal, y estas a su vez en los cálices mayores y menores. Aquí vemos también la arteria renal, la vena renal y el uréter en el hilio renal. Ahora, la nefrona. La nefrona, recordemos, es la unidad funcional del riñón. Hay aproximadamente 1 millón de nefronas en cada riñón. Esto es bien interesante, ya que cada nefrona va a estar integrada por varias partes, que van a ser el espacio de Bowman, integrado por el glomérulo, y el túbulo renal, que va a contener diferentes transportadores para regular el equilibrio osmótico del cuerpo. El glomérulo van a ser de una arteriola aferente por medio del sistema de circulación renal. Recordemos que es arteria renal, arteria lobar, arteria intersegmentaria, arcuata, interlobulillar, y que termina en el glomérulo. A ver, después de la arteriola aferente. Los capilares glomerulares van a estar rodeados por la cápsula o espacio urinario de Bowman. Y aquí en el glomérulo va a pasar la sangre ultrafiltrada, el plasma ultrafiltrado, y de esta manera va a formarse la orina. Y al formarse la orina, pues parte de ello elimina desechos, pero también regula el equilibrio osmótico. La nefrona va a contener en la parte tubular el túbulo contorneado proximal, que van a ser las únicas células que contienen el borde en cepillo para la reabsorción. El túbulo recto proximal, el asa de Henle con su rama descendente y su rama ascendente, el túbulo contorneado distal y los túbulos colectores. Vamos a tener dos tipos de nefronas, las nefronas corticales y las yuxtamedulares. Las corticales son superficiales, los glomérulos están en la corteza externa y tienen asas de Henle cortas. Y las yuxtamedulares, a contrario de las anteriores, van a tener glomérulos cerca del borde córtico-medular y van a tener asas de Henle largas, que van a llegar casi hasta la papila renal de cada pirámide renal. Aquí vemos una representación de la corteza y médula renal. Vemos que en la corteza van a estar el espacio urinario de Bowman, que está marcado con el número 1, el túbulo contorneado proximal, el túbulo recto proximal marcado con el número 3, la rama descendente del asa de Henle con el número 4, la rama ascendente con el número 5, el túbulo contorneado distal con el número 7, con el número 8, el número 7 está marcando la mácula densa, el número 9 está marcando el
túbulo de conexión, que va a ser la unión entre el túbulo colector y el túbulo contorneo distal. Algunos libros no señalan esto, pero pues es interesante saberlo, es un detallito más. Y después del túbulo colector ya vienen las cálices. Vemos que en la corteza está el espacio urinario de Bowman, el túbulo contorneo proximal, parte del túbulo contorneo distal y parte del túbulo colector. Y varios túbulos contorneos distales van a desembocar en un solo túbulo colector. Acá vemos otra imagen, otra representación de otra fuente, en el que se aprecia el mismo concepto, las mismas estructuras del riñón, y solamente es para que vean otra representación de lo que les estaba ejemplificando. Aquí vemos un corte longitudinal de un riñón de rata, en el cual apreciamos todo lo que es el sistema de nefronas. Vemos las diferentes partes del riñón con su corteza y su médula. Vemos perfectamente en la imagen de abajo la separación córtico-medular, en la cual van a estar muy cercanas a ellas las nefronas, bueno, el glomérulo de las nefronas yuxtamedulares. Ahora, aquí vamos a ver las diferentes células que integran al sistema de nefronas, que son las del túbulo contorneo proximal, que como les dije están con su borde en cepillo para la reabsorción. Aproximadamente el 75% de lo que entra del filtrado glomerular. Después el túbulo recto, que posee todavía algunas extensiones hacia la luz del túbulo para la reabsorción en menor cantidad. La rama descendente del asa de Henle, que se va a encargar principalmente de la reabsorción de agua, aunque la mayor parte de agua se reabsorbió ya en el túbulo contorneo proximal, aproximadamente en un 75%. La rama descendente delgada del asa de Henle va a reabsorber otra pequeña porción de el líquido vital. Ahora, en la rama ascendente gruesa va a llevarse a cabo, también en la rama descendente delgada, en la rama ascendente delgada y en la rama ascendente gruesa va a llevarse a cabo el mecanismo contracorriente. En un momento más les explicaré específicamente qué es este mecanismo. Después el túbulo contorneo distal, donde se reabsorben solutos, principalmente, por ejemplo, sodio. Después el túbulo colector, que va a reabsorber ya lo poco que queda de agua por medio de la estimulación de la hormona antidiurética, que va a actuar en el túbulo colector. Más adelante explicaré con más detalle esto. Como les dije, la vasculatura renal está integrada por la arteria renal, las arterias interlobulares, las arterias arqueadas o arcuatas, las arterias radiales corticales, las arteriolas aferentes y las arteriolas eferentes. Es importante recordar que en el riñón las arteriolas aferentes desembocan en capilares, los capilares glomerulares, que van a formar los glomérulos, que son en gran cantidad. Es decir, una arteriola aferente puede dar paso a 20, 30, 40 o 50 capilares glomerulares, cosa que solamente pasa en esta estructura. Y después estos capilares van a formar la arteriola eferente. Y después de estas arteriolas eferentes van a formar los vasos rectos, que van a ir más o menos recorriendo el mismo trayecto que los túbulos, y van a participar en la secreción de algunos electrolitos y algunas otras sustancias. Aquí vemos una imagen de la circulación renal, la arteria renal con las arterias interlobares, la arteria arqueada, después la arteria interlobular y después las arteriolas aferentes. Aquí vemos con un microscopio electrónico la corteza renal de un humano, en el que podemos apreciar claramente los
los glomérulos, todas esas bolitas que parecen como uvas, son glomérulos y participan en la filtración del plasma. Ahora aquí vemos otra imagen todavía más a detalle en la que se aprecian los glomérulos formados por muchos capilares, los cuales van a participar en el filtrado glomerular. Más a detalle explicaremos bien esto. Aquí vemos otra imagen donde se ve muy bien, muy bonito todo esto de lo que les he estado hablando acerca de que las arterias interlobulillares van a dar paso a las arteriolas aferentes y estas a su vez a los capilares, los muchísimos capilares que van a formar el glomérulo. Ahora aquí vemos las diferentes presiones que se llevan en las diferentes estructuras arteriales del sistema circulatorio renal, y lo importante aquí es apreciar que aproximadamente cuando están en los capilares glomerulares la presión está entre 50 y 55 milímetros de mercurio, y esto está muy bien regulado por los mecanismos de vasoconstricción o vasodilatación renal, tanto intrínsecos del riñón como extrínsecos por otros mecanismos de regulación como los mecanismos neurohumorales. Ahora, con respecto a los líquidos corporales, vamos a hacer un repaso acerca de los diferentes componentes líquidos del cuerpo humano. Vamos a ver que el cuerpo humano está integrado aproximadamente en un 60% por agua. De hecho, yo ahorita estoy tomando agua ya que me dio sed. El 60% del peso corporal es agua, y de este 60% el 40% va a localizarse intracelularmente y el otro 20% va a ser extracelular. Y este 20% extracelular se localiza el 15% aproximadamente en el líquido intersticial y solo el 5% en el plasma. Entonces, suponiendo que un hombre pesa 70 kilos, el 5% de 70 son 3.5, entonces 3.5 litros del peso corporal van a ser del plasma. Y así podemos sacar las otras mediciones, lo cual les puede servir como repaso para nunca olvidarlo. Como les dije, el agua corporal total forma el 60% del peso corporal y es variable en función del sexo y la edad. Recordemos que los hombres tienen más agua que las mujeres, ya que las mujeres poseen mayor tejido adiposo, principalmente localizado en las mamas, y que la edad también influye. Recordemos que un paciente joven va a tener más agua que un paciente anciano, y un paciente recién nacido va a tener más agua que un paciente de mediana edad. Recordemos esto bajo la regla 60-40-20. El 60% del peso corporal es agua, el 40% es líquido intersticial, el 20% es líquido extracelular y, como les dije, 15% por líquido intersticial y 5% por plasma. Algunos autores señalan el líquido transcelular, sin embargo yo no lo tomo muy en cuenta, ya que para mí esa parte del líquido no es parte del organismo como tal. Por ejemplo, aquí se toman en cuenta los jugos gástricos, los jugos pancreáticos, y la verdad no me parecería justo tomarlos en cuenta, además de que el cambio sería mínimo, no más de 500 mililitros. Ahora, el líquido intracelular forma las 2/3 partes del líquido celular total y forma el 40% del peso corporal, y los electrolitos más importantes son potasio, magnesio y los fosfatos orgánicos, así como las proteínas que también se encuentran en este líquido. En el líquido extracelular, el 1/3 va a estar formado, va a formar 1/3 del agua corporal total y el 20% del peso corporal. El plasma va a formar el 5% y es alto en proteínas, y el líquido intersticial 15% bajo en proteínas. Y el paso de proteínas se va a regular principalmente por el concepto de equilibrio de Gibbs-Dunham. Recordarán las clases de fisiología del inicio del curso, en el que el plasma y el líquido intersticial cambian su concentración de proteínas, también debido a los electrolitos presentes. Recordemos que la mayoría de proteínas están cargadas negativamente
Por lo tanto, en plasma va a necesitar haber una mayor cantidad de electrolitos positivos, como el sodio, a comparación del líquido intersticial, para que haya un equilibrio de cargas y no suceda nada en el intercambio de electrones. Los principales electrolitos de plasma y líquido intersticial son sodio, cloro y bicarbonato. Ahora, el plasma es el componente acuoso de la sangre, es el 55% del volumen sanguíneo. Y el otro 45% del volumen sanguíneo son los cuerpos formes, también llamado hematocrito. La sangre está formada aproximadamente por 90% agua, 7% proteínas y 3% otros componentes. El líquido intersticial es un ultrafiltrado del plasma y tiene casi la misma composición que el plasma, excepto por las proteínas. Y recordemos que, bueno, aquí les ilustro el equilibrio de Gibbs-Dunham, pensé que no lo había incluido, en el que el plasma es ligeramente mayor la concentración de sodio y una menor proporción de aniones, es decir, moléculas con carga negativa, que en el líquido intersticial. Y esto para regular el intercambio de electrolitos y que haya un equilibrio de cargas. Esto es un resumen, otra vez, para lo mismo. Es importante saber los marcadores. Para agua corporal total usan el deuterio, THO, que significa agua tritiada o tritio, y la antipirina. En el líquido extracelular se usa sulfato, manitol o inulina. En el líquido intracelular no hay un marcador específico, por lo que se obtiene la resta de agua corporal total menos líquido extracelular. El plasma, que se mide con albúmina sérica radioiodada o con azul de Evans. Y el líquido intersticial, que se obtiene por medio de la resta de líquido extracelular menos el plasma. Ahora vamos a ver el concepto de aclaramiento renal. Esto es bastante importante, ya que el aclaramiento renal es la velocidad con la que se eliminan las sustancias del plasma. Y el aclaramiento corporal total, por lo tanto, es la velocidad total de eliminación de una sustancia de todos los órganos. Y el aclaramiento renal solo va a ser en el riñón. Y el aclaramiento hepático, pues solo en el hígado. Sencillo, ¿no? Bueno, pues después no es tan sencillo, pero uno intenta hacerlo más ameno. El aclaramiento renal, el volumen de plasma que a su paso por los riñones queda totalmente libre de una sustancia por unidad de tiempo. Es decir, que es filtrado a través del riñón para su excreción. A mayor aclaramiento, mayor cantidad de plasma queda libre de una sustancia, eso es bastante claro. Y el aclaramiento se va a obtener por la siguiente ecuación, que es concentración urinaria de la sustancia X por el flujo sobre la concentración plasmática de la sustancia ya dicha. O también se obtiene por la excreción urinaria sobre la concentración plasmática, una ecuación más sencilla, pero generalmente usamos la de arriba. Ya ven que los médicos nos complicamos la vida. Ahora, el aclaramiento va desde 0 hasta 600 mililitros por minuto. La albúmina, su aclaramiento va a ser casi 0, ya que no es filtrada. La glucosa también es 0, ya que es filtrada, pero después es totalmente reabsorbida. Y la inulina es filtrada en su totalidad, no se reabsorbe y por lo tanto se excreta. Y el ácido paraminohipúrico es filtrado y secretado. Ahora, los índices de aclaramiento. Inulina es la única fuente para medir idealmente la tasa de filtrado glomerular, abreviada como TFG. El índice de aclaramiento es la concentración de una sustancia X entre la concentración de inulina, es decir, la comparación de la filtración de X sustancia comparada con la filtración de la sustancia ideal. Si el índice de aclaramiento es igual a 1, también es un marcador glomerular, es decir, tiene la misma eficacia de medición que la inulina. Si es menor a 1, el aclaramiento de X es menor que el de la inulina, es decir, no se filtra y se reabsorbe, y que esto principalmente es de los iones sodio, cloro y bicarbonato. Y si el índice de aclaramiento es mayor de 1, el aclaramiento de X es superior al aclaramiento de inulina, es decir, la sustancia es filtrada y secretada, como por ejemplo el potasio, que es el agente más común que nos señala un índice de aclaramiento mayor de 1. Ahora, el flujo sanguíneo total. Los riñones reciben aproximadamente la cuarta parte del gasto cardíaco, es decir, aproximadamente de los 5 litros que el corazón filtra por minuto,
una cuarta parte de todo esto, es decir, 1.25 litros, pasan por el riñón cada minuto. Cada minuto. Qué interesante, ¿no? A mí siempre me ha parecido súper fascinante esto. Ahora el gasto, abreviado como Q, es proporcional al gradiente de presión de la arteria renal y la vena renal e inversamente proporcional a su resistencia. Es decir, que el gasto es igual a la delta de P, es decir, el cambio o la resta de P1 menos P2 entre el gradiente de presión entre la arteria y la vena renal sobre la resistencia. Y el mecanismo principal para cambiar el flujo sanguíneo es cambiar la resistencia arteriolar, como les expliqué al inicio, vasoconstricción o vasodilatación. Las variaciones en el flujo, como les dije, pueden ser tanto intrínsecas como extrínsecas. Por ejemplo, extrínseca, el sistema nervioso simpático y catecolaminas por medio de los receptores alfa 1, sobre todo en la arteriola aferente, va a provocar, como les digo, vasoconstricción, por lo tanto disminución del flujo renal y de la filtración glomerular. La angiotensina 2 va a ser un vasoconstrictor tanto de la arteriola aferente como de la eferente. Por lo tanto, aumenta la resistencia y disminuye el flujo. Las prostaglandinas causan vasodilatación de las arteriolas aferentes y eferentes y por lo tanto van a aumentar la tasa de filtración glomerular. Y la dopamina a concentraciones bajas dilata, pero a las concentraciones altas vasoconstriñen, ¿ok? Ahora, la autorregulación renal. Como les dije, hay mecanismos intrínsecos del riñón para regular su propio flujo sanguíneo. Esto se denomina autorregulado y principalmente va a ser por acciones sobre la arteriola aferente. Como les digo, el sistema nervioso autónomo no interviene, ya que esos son los mecanismos de regulación de flujo renal extrarrenales. Filtrado renal extrarrenal. Suena algo extraño, pero creo que me entendieron. Si no, pues dejen abajo que no me entendieron y ya les explico otra vez. La hipótesis miógena. Aumento en la TA, es decir, en la tensión arterial, estira los vasos sanguíneos provocando una contracción refleja del músculo liso y un aumento de la resistencia al flujo. Y la retroalimentación túbulo-glomerular, al aumentar la tensión arterial, lo hacen también la tasa de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal. El aumento en la tasa de filtración glomerular incrementa la liberación de solutos y agua en la región de la mácula densa y produce una sustancia vasoactiva que contrae a las arteriolas aferentes. Esto la verdad es de memoria y es entenderlo, leerlo una y otra vez hasta entender. Ahora, la medición del flujo sanguíneo renal se mide por medio del aclaramiento del ácido paraminoipúrico. Y se calcula a partir del flujo parcial renal y del hematocrito, ¿ok? Flujo plasmático renal y del hematocrito. Ahora, el principio de Fick: la cantidad de una sustancia que entra en un órgano es la misma que sale de este, suponiendo que la sustancia no es sintetizada ni degradada por este, a diferencia del riñón, que claro que va a modificar las concentraciones de esto. Entonces, la cantidad de una sustancia que entra por arteria renal es igual a la cantidad de sustancia en vena renal más la excreción de orina. Es decir, la cantidad de plasma que entra a la arteria aferente del riñón debe ser la misma que la que sale por la vena renal más lo que se orina. Y esto es que el flujo sanguíneo renal es igual al filtrado plasmático renal, que es la tasa de filtrado glomerular del ácido paraminoipúrico entre 1 menos hematocrito. Ahora, la filtración glomerular. La filtración glomerular es el primer paso en la formación de la orina. Se lleva a cabo en el espacio urinario de Bowman, en donde, como les digo, se lleva a cabo el ultrafiltrado. Este filtrado glomerular en condiciones ideales no contiene proteínas ni elementos formes. Ahora, las barreras de filtración glomerular. El filtrado glomerular va a estar regulado principalmente por tres capas que van a censar precisamente que entra y que no entra al espacio urinario de Bowman para después filtrarse hacia los túbulos. Estas tres estructuras son el endotelio, la membrana basal y el epitelio. El endotelio es poroso,
tiene poros de 70 a 700 nanómetros de diámetro y permite la entrada de solutos y algunas proteínas nada más. No proteínas tan grandes como la albúmina, solamente algunos aminoácidos pequeños. La membrana basal. La membrana basal va a tener una lámina rara interna y una lámina rara externa. La lámina rara interna se fusiona con el endotelio. Después va a estar la lámina densa entre la lámina rara externa y la interna, y después la lámina rara interna que se fusiona con la capa de células epiteliales. Y el epitelio visceral, que es la capa de células epiteliales, que consta de las células llamadas podocitos, que están unidas a la membrana basal. Entonces, podocitos es lo mismo que epitelio visceral de la barrera de filtración glomerular. Y entre ellos están las hendiduras de filtración, es decir, entre los podocitos. Aquí vemos una imagen de un glomérulo. Vemos los podocitos formados, como les digo, que es el epitelio visceral con sus proyecciones, las células del mesangio, el espacio urinario de Bowman, los capilares glomerulares y la mácula densa muy cerca del glomérulo para sensar, en su caso, cloro para el equilibrio hidroelectrolítico. Ahora, la membrana glomerular va a tener una carga negativa. ¿Por qué? Por la presencia de glucoproteínas que están cargadas negativamente en poros y hendiduras. Estos van a dar una carga negativa y por lo tanto las proteínas, que generalmente tienen también carga negativa, como ya les había dicho, no van a filtrar. ¿Ok? Esto es bastante importante, ya que nos da una explicación de por qué la albúmina no filtra, además de su tamaño enorme a comparación de los poros del endotelio. Ahora, las fuerzas de Frank Starling rigen también el filtrado glomerular. A un aumento de la presión hidrostática, es decir, de la presión que va en las arterias, va a aumentar el filtrado glomerular. Y a una disminución de la presión oncótica, también va a aumentar el filtrado. A un aumento de la presión oncótica va a disminuir el filtrado glomerular. Ahora, aquí en un cuadro les resumo los efectos de los cambios en las fuerzas de Frank Starling. Una constricción de la arteriola aferente va a disminuir el flujo sanguíneo renal, va a disminuir la tasa de filtración glomerular. Una constricción de la arteriola eferente va a disminuir el flujo sanguíneo renal, pero va a aumentar la tasa de filtrado glomerular, ya que la sangre se queda estancada ahí entre la arteriola aferente y los capilares y da más tiempo a la salida del líquido, además de por el aumento de presión también va a filtrar. El aumento de la concentración de proteínas plasmáticas en el flujo sanguíneo renal no va a provocar cambios. La tasa de filtración glomerular va a disminuirla, y la disminución de la concentración de proteínas pues viceversa. La disminución de la concentración de proteínas, como les dije, va a aumentar la tasa de filtración glomerular. Es decir, en un estado de hipoalbuminemia, por ejemplo, va a aumentarse la tasa de filtración glomerular. Y la constricción del uréter, por ejemplo, en una insuficiencia renal por algún cálculo o hiperplasia prostática, el flujo sanguíneo renal no va a ser alterado, pero la tasa de filtración glomerular va a descender. Ahora, ¿cómo medimos la tasa de filtración glomerular? Esto es gracias al marcador. El marcador ideal debe filtrarse libremente, no ser reabsorbido, no ser secretario y no alterar la tasa de filtración glomerular. Esto es como encontrar a la pareja ideal, ¿no? Una mujer guapísima, inteligente, divertida, que te comprenda, que vea el fútbol contigo. Eso sería una mujer ideal. Así como no existe, pues también no es tan fácil encontrar un marcador ideal, ¿ok? Pero uno, así como con las mujeres, pues busca lo mejor de ellas y aprende a quererlas, ¿verdad? Y así pasa lo mismo con la medición de la tasa de filtración glomerular. Los investigadores buscaron algún elemento que pudiera ser un marcador y encontraron la creatinina. La creatinina se filtra libremente, pero también se secreta en pequeña cantidad, tan pequeña que es útil como marcador de tasa de filtración glomerular. Y el BUN también puede servir como medición de la tasa de filtración glomerular. Sin embargo, es más útil la creatinina. Ahora, la falla renal.
La disminución del volumen sanguíneo va a disminuir la perfusión renal y por lo tanto la tasa de filtración, y va a provocar el llamado insuficiencia prerrenal o azotemia renal, con elevación de productos nitrogenados por la disminución de la filtración, como el BUN, pero ya que la urea es reabsorbida y la creatinina no, el BUN aumenta más que la creatinina, es decir, el índice BUN-creatinina generalmente es mayor de 20, y la insuficiencia renal crónica pues va a tener un aumento de BUN y creatinina. Ahora, la fracción de filtración es la relación entre la tasa de filtrado glomerular y la fracción de plasmática, la filtración plasmática, el flujo plasmático renal. El valor aproximado es de 0.2 o 20%, es decir, el 20% es filtrado y el 80% no lo es. Si la fracción de filtración aumenta, hay una mayor concentración de proteínas en la sangre. Ahora, la reabsorción y secreción. La tasa de filtración glomerular aproximadamente va, como quedamos, de 1.25 litros por minuto. Ok, aproximadamente el gasto urinario o el gasto renal va de 125, de 90 a 125 mililitros por minuto, y esto nos va a dar que al día son 180 litros, como les digo, en un día. La reabsorción se da en los túbulos renales y la secreción va de los vasos rectos, que como les dije van siguiendo a los túbulos, y pasa el alimento desde los vasos rectos hacia los túbulos, y esto que se agrega pues se añade a la orina en su conformación. Aquí vemos una imagen más ilustrativa de lo que les acabo de decir. La carga filtrada que va del capilar glomerular al espacio urinario de Bowman, y después a nivel tubular la reabsorción, que es de los túbulos a los vasos rectos, y la secreción, que es de los vasos rectos al túbulo, para terminar de formarse la orina, que va a ser excretada. En resumen, la filtración: un líquido intersticial se filtra por el capilar glomerular hacia el espacio de Bowman. La reabsorción: el agua y numerosos solutos como el sodio, cloro, bicarbonato, glucosa, aminoácidos, urea, calcio, magnesio, fosfato, lactato y citrato se reabsorben. Secreción: algunas sustancias como ácidos orgánicos, bases orgánicas y potasio se secretan en la sangre peritubular capilar al túbulo que de la nefrona. Y la excreción se refiere a la cantidad de una sustancia excretada por una unidad de tiempo. La excreción es el resultado neto o la suma de los procesos de filtración, reabsorción y secreción. Es decir, después de todo el desorden que se armó para la formación de orina, va a haber el resultado final, que va a ser lo excretado, es decir, la orina. Ahora vámonos con la descripción de los elementos que se filtran. Ok, la glucosa es filtrada y reabsorbida por las células epiteliales del túbulo contorno proximal. A nivel del túbulo contorno proximal hay un cotransporte de sodio y glucosa, y por lo tanto una entrada mayor de sodio, mayor de glucosa. Pero llega a haber algún momento en el que este transporte se satura, es decir, el transporte máximo o TM se sobresatura, y por lo tanto ya no se puede reabsorber glucosa y por lo tanto se orina. Es decir, por ejemplo, en los pacientes glucosúricos, pacientes diabéticos que sobrepasan un nivel plasmático mayor de 180 miligramos por decilitro de glucosa, pues van a terminar sobresaturando el sistema de reabsorción renal, y por lo tanto va a haber una excreción de glucosa, o también llamada glucosuria. Aquí les ilustro el mecanismo celular de la reabsorción de glucosa. La curva de la titulación de la glucosa, en el que se muestra la filtración, reabsorción y excreción de la glucosa como una función de la concentración plasmática de glucosa. Ahora, pasando a otro elemento, la urea. La urea es un producto nitrogenado, es transportada por la mayoría de segmentos de la nefrona, es reabsorbida, secretada por difusión simple y facilitada, es filtrada libremente, y en el TCP el 50% de la urea filtrada se reabsorbe por difusión simple. Se secreta en la rama descendente delgada del asa de Henle. La rama ascendente, túbulo contorno distal y túbulo colector, son impermeables a la urea, y solamente una pequeña porción de los túbulos colectores, en el que hay un transportador llamado UT1, que es activado por hormona antidiurética, se encarga de la reabsorción de urea. Aquí vemos una imagen del control de la urea en la nefrona.
con respecto al control de sodio en la nefrona. Aproximadamente 67 a 75% del sodio se va a reabsorber a nivel del túbulo contorneado proximal y otra pequeña parte en el túbulo contorneado distal y en el asa ascendente gruesa de Henle durante el mecanismo contracorriente. El mecanismo contracorriente es el método por el cual se puede dar una carga osmótica a la orina por medio de la reabsorción de algunos electrolitos a nivel del asa de Henle en su rama ascendente, y por lo tanto se va a llegar al equilibrio osmótico y la orina se va a excretar con cierto nivel osmótico. Aquí un resumen de los segmentos principales de la nefrona: el túbulo proximal, que se encarga del transporte de sodio, glucosa, aminoácidos, fosfato y protones. Algunos diuréticos que actúan sobre el túbulo contorneado proximal son los diuréticos osmóticos, como el manitol, o inhibidores de la anhidrasa carbónica, como la acetazolamida. El túbulo proximal final, que es el recto, va a tener acción diurética los diuréticos osmóticos, y aquí no se va a llevar a cabo tanto la reabsorción. En la rama gruesa ascendente del asa de Henle, aquí van a actuar los diuréticos de asa. Aquí va a estar el cotransportador sodio-potasio 2-cloro, que van a permitir la reabsorción de diferentes solutos. Y esto es lo principal. Recordemos diuréticos de asa como la furosemida o la bumetanida. El túbulo distal inicial, que va a ser regulado por diuréticos tiacídicos como la hidroclorotiacida. Va a tener un cotransportador de sodio-cloro, en donde, recordemos, se reabsorbe otra pequeña porción del sodio. El túbulo distal final, y túbulos colectores en su porción proximal, que va a ser regulado por diuréticos ahorradores de potasio como la espironolactona. Aquí va a haber el canal ENaC principalmente para la reabsorción de sodio, canales de potasio para la secreción de potasio, canales de agua a nivel de los túbulos colectores regulados por la hormona antidiurética. Recordemos que la aldosterona es el principal regulador del túbulo contorneado distal, y ante un aumento en la concentración de aldosterona por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a favorecerse la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. Y en el túbulo colector va a haber también el receptor, como les dije, UT1, que se va a encargar de la reabsorción de urea, regulado por la hormona antidiurética. Aquí nada más para terminar les voy a ilustrar los diferentes canales por los cuales pasan los elementos. Aquí en el túbulo contorneado proximal, el cotransportador sodio-glucosa, el cotransportador sodio-aminoácido, cotransportador sodio-fosfato-lactato-citrato, el antitransporte sodio-protones para la regulación del pH. Entonces esta es otra función del riñón, también regula el pH, además de la presión arterial, del equilibrio osmótico. La verdad, el riñón es un órgano fascinante. Aquí en el túbulo contorneado proximal, en su porción proximal, en la porción recta del túbulo proximal, se lleva a cabo la reabsorción de algunas sustancias como sodio, cloro, potasio en una menor cantidad. En la rama ascendente gruesa, que va a ser el canal sodio-potasio 2-cloro, también llamado NKCC, que va a regular la reabsorción de iones y por lo tanto el mecanismo contracorriente. Aquí el túbulo distal inicial con el cotransportador sodio-cloro, el túbulo distal final con el canal de sodio, el ENaC, y el canal de potasio también, que está en esta célula. Y bueno, creo que aquí con la ilustración del túbulo distal final y el túbulo colector terminamos todo. Recordemos que en el túbulo colector se encarga principalmente de la reabsorción de agua ante el estímulo de la hormona antidiurética. Y bueno, creo que eso es todo por ahora. Espero les haya gustado el video. Ya saben que aquí estoy para echarles ayuda. Si tienen alguna sugerencia o recomendación para el siguiente video, pues me gustaría saberla.
La verdad me siento bastante contento con ver que los videos les están sirviendo de algo y que en algún momento pues a mí también me gustaría que la información esté resumida. Ya saben que este trabajo pues no es principalmente para que aprendan, sino más bien como un repaso, como una actividad extra del aula o de su estudio en casa, la lectura continua para la comprensión de los temas. Yo solamente les intento abreviar un poco, hacerlo un poco más ameno, hacerlo más interesante y de esta manera pues que el aprendizaje quede más consolidado. Ok, espero les vaya de maravilla en estos días. Un saludo para Colombia, que he visto que los videos se ven mucho por allá. Les mando un gran saludo. Y bueno, si tienen alguna sugerencia, pregunta o duda, pues aquí abajo pueden dejarlo en los comentarios. Y espero, como ya les dije, les vaya de maravilla, mucho éxito. Y nos estamos viendo pronto con otro video. Un saludo y chao.